bienvenidos. Damos gracias a Dios que nos ha permitido estar en esta mañana aquí reunidos. Recordemos bajarle el volumen a nuestro celular o apagarlo, ¿verdad? Para que no interrumpa la adoración a nuestro Dios en esta mañana. Vamos a entonar el canto 34, Andando en la Luz. Canto número 34. Los que lo tengan, vamos a cantar. Vagaba yo en la oscuridad hasta que vi a Jesús, mas por su amor y su verdad me amaneció la luz. Gozo y luz hay en mi alma hoy, gozo y luz hay, ya que salvo soy. Desde que a Jesús vi y a su lado fui, he sentido el gozo de su amor en mí. Las nubes y la tempestad no encubren a Jesús, y en medio de la oscuridad me gozo en su luz. Gozo y luz hay en mi alma hoy, gozo y luz hay, aunque salvo soy. Desde que a Jesús vi y a su lado fui, he sentido el gozo de su amor en mí. Andando en la luz de Dios encuentro plena paz. Voy adelante sin temor, dejando el mundo atrás. Gozo y luz hay en mi alma hoy, gozo y luz hay, ya que salvo soy. Desde que a Jesús vi y a su lado fui, he sentido el gozo de su amor en mí. Veré de pronto tal cual el raudal de pura luz, y eternamente gozaré a causa de su cruz. Gozo y luz hay en mi alma hoy, gozo y luz hay, ya que salvo soy. Desde que a Jesús vi y a su lado fui, he sentido el gozo de su amor en mí. Amén. Amén, hermanos. Vamos a cantar un canto más, hermanos. Después le damos el lugar a nuestros hermanos. Estaremos participando de la comunión en esta mañana. Canto número 69, junto a la cruz. Canto número 69. Cantemos. Junto a la cruz, oh Jesús murió. Junto a la cruz, oh salud pedí. Ya mis maldades él perdonó. A su nombre gloria. A su nombre gloria. A su nombre gloria. Ya mis maldades él perdonó. A su nombre gloria. Junto a la cruz donde le busqué, cuán admirable perdón me dio. Ya con Jesús siempre viviré. A su nombre gloria. A su nombre gloria. A su nombre gloria. Ya mis maldades él perdonó.
Matthew chapter 1, verse 18 through 25. Y dice, el nacimiento de Jesucristo fue así, estando desposada María, su madre, con José, antes que se juntasen, se halló que había concebido del Espíritu Santo. José, su marido, como era justo y no quería infamarla, quiso dejarla secretamente. Y pensando él en esto, he aquí un ángel del Señor le apareció en sueños y le dijo, José, hijo de David, no temas recibir a María tu mujer, porque lo que en ella es engendrado del Espíritu Santo es. Y dará a luz un hijo y llamará su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el Señor por medio del profeta, cuando dijo, He aquí, una virgen concebirá y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Manuel, el que traducido es Dios con nosotros. Y despertando José del sueño, hizo como el ángel del Señor le había mandado, y recibió a su mujer, pero no la conoció hasta que dio a luz a su hijo primogénito, y le puso por nombre Jesús. Amen. Matthew chapter 1, verse 18 to 25. Now the birth of Jesus Christ was as follows. After his mother Mary was betrothed to Joseph, before they came together, she was found with a child of the Holy Spirit. Then Joseph, her husband, being a just man and not wanting to make her a public example, was minded to put her away secretly. But while he thought about these things, behold, an angel of the Lord appeared to him in a dream, saying, Joseph, son of God, do not be afraid to take to you Mary your wife, for that which is conceived in her is of the Holy Spirit. And she will bring forth a son, and you shall call his name Jesus, for he will save his people from their sins. So all this was done that it might be fulfilled, which was spoken by the Lord through the prophet, saying, Behold, the virgin shall be with child, and bear a son, and they shall call his name Emmanuel, which is translated God with us. Then Joseph, being aroused from sleep, did as the angel of the Lord commanded him, and took him his wife, and did not know her till she had brought forth her firstborn son, and he called his name Jesus. Amen. Now we give time, our brother Alfonso, le dejamos el tiempo a nuestro hermano Alfonso. Que el Señor los bendiga. Buenos días nuevamente tengan todos ustedes hoy en esta ocasión y le damos la bienvenida a nuestro estudio de esta hora. Once again, we're very thankful for the Lord for the opportunity that He has given us to be here this morning, and we would like to thank the Lord for the study that we're about to have. Gracias a ustedes que nos están sintonizando nuevamente por Facebook. Les rogamos que ya tienen toda la información ahí en su pantalla de su televisor, así que si acaso quiere poner en contacto con nosotros, bien lo pueden hacer. Hoy es el último domingo de este mes. Sí, ¿verdad? A lo mejor no es, pero sí. Hoy es el último domingo de este mes. Ya no sé si voy o vengo, hermanos, o qué. Solo que me disculpan. Pero siendo el último domingo de este mes, vamos a terminar con el tema que hemos empezado desde el principio de este mes. Y eso fue concerniente a las facetas de nuestro Señor Jesucristo. Y hemos visto que la palabra facetas simplemente quiere decir aspectos o habilidades de una persona. Y por lo tanto, hemos estudiado que el Nuevo Testamento nos ha enseñado que concerniente a Jesucristo, Él ha demostrado diferentes habilidades con las cuales Él vino a este mundo. Número 1, nos dimos cuenta que Jesucristo vino a este mundo para predicar las buenas nuevas. Y claro, ¿verdad? Que cuando estudiamos este tema, nos dimos cuenta que lo que se envolvió en todo esto. Segundo, nos dimos cuenta que Jesucristo ha venido a este mundo para ser instructor, lo cual fue a sus discípulos, los instruyó bien, de tal manera que ellos salieron y instruyeron a la congregación de Jerusalén y a todas las congregaciones de aquel entonces. Pero hoy en esta mañana quiero continuar con este estudio, estudiando la tercera faceta que miramos en el Nuevo Testamento.
Y esto claramente lo vemos en Mateo capítulo 1 y versículo 21. Está entre el párrafo que se acaba de leer y lo vuelvo a leer. El versículo 21 dice, y dará a luz un hijo y llamarás su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Así que la tercera faceta que la Biblia nos enseña concerniente a nuestro Señor Jesucristo es de que Él es el Salvador del mundo. Once again, we would like to start off by saying that in the course of this month, we have been studying concerning the facets of our Lord Jesus Christ. And for those of you that have not been with us, we mentioned that the dictionary defines the word facet as characteristics or abilities of a person, to which we studied the New Testament and we found out that there are several things concerning our Lord Jesus Christ. Number one, Jesus Christ came to this earth to be a preacher of the good news, and therefore we studied that at that particular time. Second, we also read in the New Testament that Jesus Christ came to this world to be an instructor. And of course, he instructed, first of all, his disciples that he chose. And his disciples then instructed the church that started in the Pentecost in Acts chapter 2. And thereon, we notice the instruction of Jesus Christ taking place in different manner. But this morning, I would like to continue talking about the facets of our Lord Jesus Christ. And we find this in Matthew chapter 1 and verse 21. If you will notice there, in this verse, verse 21, it reads as follows. It says, Matthew chapter 1 and verse 21, and she shall bring forth a son, and thou shalt call his name Jesus, for he shall save his people from their sins. So therefore, we notice that the following facet that the Bible speaks of is Jesus Christ as our Savior. And this is what we're going to study this morning. But first of all, let us go to our Heavenly Father in prayer. Vamos a orar, hermanos. Eterno Padre, le damos gracias en esta ocasión por la oportunidad, eterno Dios, que usted nos da nuevamente de estudiar una porción más de su palabra. Al hacerlo, Padre Santo, conocemos nuestra habilidad y sabemos bien, eterno Dios, que necesitamos de su ayuda para poder no solamente escuchar atentamente a lo que usted nos habrá de declarar por medio de su siervo, sino que nosotros lleguemos al entendimiento, eterno Dios, completo de aquello lo cual se nos habrá de enseñar concerniente a su palabra. Y teniendo estas necesidades delante de nosotros en esta ocasión, Padre Santo, te ruego pues que estés con cada uno de nosotros. Primeramente con su servidor, eterno Dios, para que pueda comunicar su palabra, eterno Dios, de una manera en la cual no siembre confusión en nuestras mentes, sino que claridad, eterno Padre, concerniente a los pasajes que vamos a estudiar. Y le ruego pues, eterno Dios, que al entender, eterno Padre, y si acaso hay alguna cosa que nos falta en nuestra vida, le ruego pues que nos ayude a humillarnos delante de usted, eterno Dios, para corregir aquello lo cual está equivocadamente en nuestra vida, y así, eterno Dios, poder sujetarnos a su voluntad, para que así, eterno Dios, nuestro camino hacia usted, eterno Dios, sea correcto y conforme a su voluntad. Heavenly Father, we are so thankful for the opportunity once again that you have given us to be able to come to your throne and to ask you for those things that are in need of our life at this moment. As we now commence, Father, to study thy word, I ask that first and foremost you be with thy servant, that I may be able, Father, to herald your word in such a manner that no confusion will lie in our minds, but that we can come to a complete understanding. And in doing so, Father, that we may be able to humble ourselves before thee
and to correct those things that are necessary within our lives, Father. I ask that you will help us to do this as we listen to thy word. This is our prayer in the name of your Son, Jesus the Christ. Esta es nuestra oración en el nombre de su Hijo Jesucristo. Amén. Cuando usted y yo leemos Mateo capítulo 1 y versículo 21, hermano, nos damos cuenta que aquí este versículo nos está infiriendo varias cosas. Y quiero estudiar algunas de ellas porque el tiempo no nos permite, ¿verdad?, pasarnos más de esto. Pero cuando leemos Mateo capítulo 1, versículo 21, primeramente el texto nos está infiriendo que para que Jesucristo hubiera llegado al punto de ser el Salvador del mundo, algo tenía que haber ocurrido en el mundo para que así Dios pudiese desarrollar su plan. Y a lo que me refiero es de que todos entendemos que el mundo fue creado por Dios. Génesis capítulo 1, versículo 1, dice que en el principio fue Dios quien crió este mundo. Y claro que hay otras escrituras en donde dice que Dios es el creador de todas las cosas en este mundo. Pero lo que me interesa, ¿verdad?, es de que Dios nos ha creado a nosotros como seres humanos. Empezó con Adán y miró que no era bueno que Adán estuviera solo que entonces miramos que viene a crear una pareja para Adán. Génesis capítulo 2, versículo 18 en adelante y Génesis capítulo 1, versículo 26. Pero al crear el ser humano, miramos nosotros que pronto vino la serpiente y les engañó y entraron en pecado. Esta consecuencia en la vida de estos seres humanos no es algo que Dios no tuvo en mente desde el principio, es decir, antes de la creación del mundo. Digo esto porque cuando usted y yo leíamos 1 de Pedro capítulo 1, versículo 18 en adelante, nos damos a entender que allí está la deidad discutiendo un plan eterno para poder salvar a la humanidad. Y noten, todo esto, como dice el versículo 20, era antes de la fundación del mundo. Dios estaba averiguando, estaba planificando la manera en cómo el ser humano se podía salvar de su pecado. Y Dios, como es omnisciente, Él entendió todo esto y tuvo que formular un plan eterno para que todo esto se llevara a cabo. Pero lo menciono para que usted y yo entendamos de que Dios sabe bien de todas las cosas y Él se prepara para poder tratar con cualquier escenario o situación que se llegue a presentar al mundo. No es algo que lo va a pescar a Dios de sorpresa, sino que todo todo está muy bien calculado para que el propósito de Dios se pueda desarrollar. Entonces, siendo esto la situación del ser humano, miramos nosotros que el pecado entra a este mundo por un hombre. Romanos capítulo 5, versículo 12, nos da a entender el apóstol Pablo esto. Que usted lee ese texto ahí, se dará cuenta que el apóstol Pablo nos está dando a conocer de que el pecado vino a entrar por un ser humano. Y claro que ya sabemos la historia de Génesis capítulo 3. Pero esto fue algo que rápidamente se vino a esparramar como fuego en un bosque. Miramos nosotros que el pecado vino a abundar y por lo tanto vino a contaminar a muchos. De tal manera que lleva al apóstol Pablo a decir estas palabras en Romanos capítulo 3 y versículo 10. No hay ni aún justo en este mundo. Es decir, que el apóstol Pablo nos está diciendo que en el mundo todo ser humano ha caído bajo pecado. Y lo vuelvo a repetir en Romanos capítulo 3 y versículo 23. Dice, por cuanto todos están destituidos de la gloria, han pecado, están bajo pecado. Entonces, si así es, entonces el plan que Dios vino a formular, a establecer ante la fundación del mundo, tenía que tomarse en efecto, y ahorita hablamos más de esto, ¿verdad?, para que así se llevase a cabo el propósito de Dios. Es ahí en donde miramos nosotros, ¿verdad?,
lo que vino a producir en Dios, en establecer una manera en cómo el ser humano se pudiera salvar de su pecado. Y hay ahí entonces la necesidad de un Salvador a este mundo. Por lo tanto, miramos nosotros, ¿verdad?, que el pecado se ha desarrollado demasiado y nos ha llegado hasta nuestro tiempo. Hoy, nuestros días, hermanos, nosotros solamente tenemos que abrir los ojos bien para que miremos que el pecado, como dice Génesis capítulo 4, versículo 7, está a nuestros pies. El pecado está alrededor de nosotros. Y si acaso usted y yo no nos cuidamos bien, vamos a caer, vamos a fracasar en nuestra vida. Santiago capítulo 1, versículos 12 al 15, nos da a entender el proceso de Satanás en cómo nos vuelve en el pecado. Todos nosotros tenemos concupiscencias, es decir, deseos. Y esto es lo que Satanás viene a tentar, como dice ahí. Y cuando viene a tentar nuestros deseos, entonces, entrando una vez el pecado a nuestra vida, entonces esto viene a producir muerte. Una muerte espiritual, por supuesto. Y cuando ya entonces la persona se presenta en esta muerte, ya está en una separación de Dios. Piensa que está con Dios, pero no está con Dios. Porque Dios no puede tener relaciones con ninguna persona en pecado. Dios no puede tener relaciones con ninguna persona en pecado. 1 Juan capítulo 1, versículo 5 nos da a entender eso. Por lo tanto, fue necesario que Jesucristo viniese a este mundo como el Salvador del mundo. First of all, in Matthew chapter 1 and verse 21, we notice that this verse implies a lot of lessons that we can learn from this verse. But because of time, we're only going to be able to see a couple of them. And the first thing that we notice in verse 21 is that in order for a Savior to be present in this world, there was something that had to be planted before time. Something that God knew before man was created. And for this, we go to 1 Peter chapter 1 and verse 18 through 20. Because this is the standard passage that relates to us of a discussion the deity, I'm talking about the Father, the Son, and the Holy Spirit, are having concerning the salvation of humanity. And whenever you look at verse 20, notice there that the verse is saying that this is happening before the foundation of the world, before the world was created. So therefore, God had already a mentality of what was going to happen with humanity. He already knew that once he established Adam and Eve, that there was going the possibility of them finding themselves with sin. Because God created us with a free will. He didn't create robots. He created us with a free will that we can make our own decision, and therefore God already knew that mankind was going to fall into sin. And therefore, we notice that sin came to Adam and Eve. You know the story. It's found in Genesis chapter 1, verse 26, Genesis chapter 2 and verse 18 and following, and also Genesis chapter 3. But sin came into this world. The Apostle Paul puts it this way in Romans chapter 5 and verse 12. It is through men that sin has entered into this world. And because of that, death now has entered into the world. And of course, Paul is making reference to spiritual death. So therefore, God knew all of this. And therefore, he pre-planned a Savior for the world. Because he knew that humanity was going to go deeper and deeper into sin. And this is what the Apostle Paul says in Romans chapter 3 and verse 10. He says, because there's none just. That is, the Apostle Paul is saying, everyone is in sin. He reaffirms this in the same chapter in verse 23. For all have fallen the glory of God, and therefore everybody is constituted as sinners. And because the whole world is under sin, then a need for a Savior was necessary. And once again, let me just mention this,
that the Old Testament law was not sufficient to be able to save mankind. And we notice this in Hebrews chapter 10 and verses 1 through 4. So there was a need for a Savior to come to this world. And this is what this verse is implying. It is implying that the need for a Savior was necessary in order for you and I to be able to, to come to be saved in this world. Because you know that sin is all around us. Genesis chapter 4 and verse 7 says that sin is in our footstep. Sin is right there close to us. And if we're not careful, we know that James chapter 1 and verse 12 and following speaks about the concupiscences within us. That is, the desires that we have. And this is what Satan goes for. He goes for the desires. And therefore, once he enters into our desires, and we fall short of not falling back concerning our desires, we enter into sin, and therefore sin leads us to death. That's what James chapter 1, verse 12 and 15 says. And for most people, they find themselves in this situation. And they find themselves in a need of a Savior. And I'm willing to say this much, that sometimes we as members of the body of Christ also find ourselves in sin. And we do not do nothing about it. We do not try to take care of anything that is hindering us to be able to have a good relationship with God. We think that God will forget. We think that time will surpass, and therefore everything will be hunky-dory, and nothing will be seen by God. Well, guess again. For you that think this way, I advise you to read Ecclesiastes chapter 12 and verse 14, and also Romans chapter 2 and verse 6 through 11. Pero miramos también, hermanos, que en Mateo capítulo 1 y versículo 21, nos dice la palabra de Dios que no solamente el mundo necesita un Salvador, pero que también hubo un plan eterno de Dios envuelto para que el Salvador pudiese llegar al tiempo que Dios tenía señalado. Noten, el pasaje nos da a entender de un plan eterno de Dios, para que el punto preciso viniese en que naciese un Salvador a este mundo. Es interesante que el apóstol Pablo nos habla de este plan. Por ejemplo, en Gálatas capítulo 4 y versículo 4, considere pues lo que dice la palabra de Dios en este versículo. Gálatas capítulo 4 y versículo 4 dice, pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo ley. Y claro, ¿verdad? Que cuando hacemos un exégesis de este pasaje, hay varias preguntas que le hacemos del texto. Pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, bueno, ¿cuándo fue el cumplimiento del tiempo? ¿Qué es lo que se llevó a cabo para manifestar que este tiempo era el cumplimiento del plan de Dios? Son preguntas que merecen contestaciones, preguntas que nos ayudan a entrar a nuestra investigación para poder llegar a lo que realmente el apóstol Pablo está declarando aquí en el versículo 4. Y claro que nos damos cuenta ahora por la historia secular que fue Alejandro el Grande el cual vino a conquistar todo el mundo en aquel entonces y trajo un solo lenguaje al mundo en aquel entonces. Trajo una sola cultura al mundo en aquel entonces. En otras palabras, no había diversidades de nada, sino que una sola cultura. Ese es el cumplimiento de Dios. Y miramos que Dios tuvo mano en todo esto. ¿Y cómo lo vemos? Pues por lo que leemos en el libro de Daniel y en el libro de Ezequiel. Son libros que usan lenguaje simbólico, que no habla de Alejandro el Grande, pero que usa este lenguaje que se refiere a Alejandro el Grande y la manera en cómo Dios operó con él para que llegara a este punto. Todo esto lo vemos, el cumplimiento de Dios. Y claro, ¿verdad? Que miramos nosotros que hay otro pasaje que nos enseña
en Efesios capítulo 1, versículo 9 y 10, en donde el apóstol Pablo menciona nuevamente este plan eterno de Dios. En Efesios capítulo 1, versículo 9 y 10 dice la palabra de Dios, dándonos a conocer el misterio de su voluntad según su beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo, noten, de reunir todas las cosas en Cristo en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, así las que están en los cielos como las que están en la tierra. Otra vez la frase, ¿verdad? El cumplimiento de los tiempos. Esto apunta a un plan eterno de Dios. Noten que Dios está en control de todo. Daniel capítulo 12, versículo 21 dice que Dios controla los tiempos, Dios controla los imperios, Dios controla los gobiernos, etc. Dios está en control. Y en el momento preciso, del cual habla Daniel capítulo 2, versículo 44 y 45, en el tiempo de estos reyes, noten, el tiempo de estos reyes, refiriéndose a los reyes de Roma, Dios viene a traer a su Hijo Jesucristo, porque la Biblia lo dice que Dios es el que envía a su Hijo. Juan capítulo 3 y versículo 16, un pasaje que ya todos conocemos de memoria, sin embargo déjenme leerlo para que entendamos el concepto. Juan 3, 16 dice de la siguiente manera, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Dios, el Padre, ha enviado a su Hijo en el cumplimiento de los tiempos. Solo que en el proceso de este plan, primeramente miramos el nacimiento de nuestro Señor Jesucristo. Un nacimiento que en el Antiguo Testamento se había profetizado bastantes ocasiones. Por ejemplo, cuando leemos el libro de Isaías, un libro que se le nombra el libro mesiánico, leemos en Isaías capítulo 7, versículo 14, de alguien que había de ser nacido de una virgen. Es el mismo pasaje que se usa en Mateo, y se está refiriendo a Jesucristo. Esa era una profecía de nuestro Señor Jesucristo, que Él iba a ser nacido de una virgen. Y luego tenemos a Miqueas capítulo 5, versículo 2, en donde dice que Jesucristo, sus salidas son de la eternidad, pero que Él había de nacer en Belén. Son pasajes, ¿verdad? Solamente menciono dos, para que entendamos que el Antiguo Testamento, en el plan, en el proceso de Dios, del Padre, estaba todo esto calculado bien. Estamos hablando de miles de años. Génesis capítulo 3, versículo 15, habla del nacimiento de Jesucristo, porque habla de un Salvador. Y por lo tanto estamos hablando de 4,000 años hacia atrás. Solo que todo esto, ¿verdad?, en el plan de Dios, que iba a venir un hijo de Dios. Y es interesante que la palabra hijo, ¿verdad?, que se usa ahí, no es la palabra hijo como usted y yo la comprendemos, que biológicamente, ¿verdad?, es mi hijo, mi hija, porque yo tuve parte en ello, yo y mi esposa, ¿verdad?, que tuvimos juntos y por lo tanto nos nació, ¿verdad?, un hijo o una hija. Bueno, el concepto de la palabra hijo que Dios usa en referencia a su hijo no es así, sino que la palabra hijo simplemente quiere decir alguien de la misma substancia. Alguien de la misma substancia, es decir, así como yo soy divino, mi hijo es divino. Así como yo soy eterno, mi hijo también es eterno. Solo que hagan una investigación sobre esa palabra. El Padre envía a su Hijo nacido de mujer bajo la ley. Ahora, ¿por qué bajo la ley? Noten, porque tenía en el plan eterno de Dios, tenía que ser una persona que pudiese cumplir la ley que Dios había dado anteriormente. Recuerden que la ley a la cual referimos del Antiguo Testamento, según Gálatas capítulo 3 y versículo 19, fue dada a causa de detener el pecado. Es todo. La ley del Antiguo Testamento, y si usted
lo quiere ver por sí mismo, pues vaya a Gálatas capítulo 3 y versículo 19 y note lo que dice. Dice entonces, una pregunta retórica, ¿para qué sirve la ley? Fue añadida a causa de las transgresiones hasta que viniese la simiente a quien fue hecha la promesa y fue ordenada por medio de los ángeles en manos de un mediador. Noten, la ley fue temporal hasta que viniese la simiente. Versículo 16, la simiente es Cristo Jesús. Hasta que viniese Jesucristo. Entonces, Jesucristo nació de mujer bajo la ley. Esto es importante porque Jesús tenía que cumplir por completo la ley. Ningún ser humano tuvo la habilidad de cumplir la ley por completo. Por lo tanto, no había nadie que podía salvar al ser humano de su pecado. Jesucristo tuvo que venir a nacer de carne y sangre. Tuvo que ser un ser humano para poder sujetarse a la ley y para poder cumplir la ley, para que así la pudiese quitar de encima del pecador. Porque la ley solamente acusaba, apuntaba que era pecador, pero no le daba ninguna manera en cómo redimirse, en cómo justificarse delante de Dios. Por eso el apóstol Pablo dice lo siguiente en Romanos capítulo 3 y versículo 25, un pasaje que voy a usar más adelante, pero lo leo ahorita para que entendamos el concepto. Romanos capítulo 3 y versículo 25 dice, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados. Pasó por alto, no los pudo justificar, pero los pasó por alto. Bueno, miramos nosotros entonces que esto fue lo que sucedió. Y Cristo Jesús mismo dijo en Mateo capítulo 5, versículo 17, dice, no he venido para quitar la ley, sino para cumplirla. Toda la ley Jesús la tuvo que cumplir. En Romanos capítulo 10 y versículo 4, considere pues lo que dice concerniente al mismo concepto, pensamiento. Romanos capítulo 10 y versículo 4 dice la palabra de Dios lo siguiente, dice, porque el fin de la ley, noten, el fin de la ley de Moisés es Cristo, para justicia a todo aquel que cree, Entonces, Cristo Jesús es el fin de la ley. Es el que vino a cumplir la ley. Y la vino a cumplir conforme a todo lo que la ley enseñaba de él. Solo que eso estuvo en el plan de Dios. Por eso Cristo nació de mujer, un ser humano, para poder cumplir la ley que estaba temporalmente y para poder quitarla de encima, para poder establecer la del mismo y para que así el ser humano pudiese ser salvo. Pero noten, antes de que eso sucediera, había muchas cosas entre medio. Jesús tuvo que permanecer una persona sin pecado. Noten lo que dice Isaías capítulo 7, versículo 14 en adelante, que Jesucristo iba a tener libre albedrío también. Y que Jesucristo iba a hacer decisiones también. Es decir, él estaba sujetado a poder hacer su propia decisión. Pero Jesús siempre se sometió a la voluntad de su Padre. Y esto lo miramos nosotros cuando Jesucristo estaba listo para ser crucificado. Mateo capítulo 26. Recuerdan allí que Jesucristo estaba contemplando, claudicando entre sí mismo. Y esto lo angustió tanto su alma, versículo 38. Pero el último dijo Jesucristo, que se haga tu voluntad, Padre, y no la mía. Ahí viene a demostrar que él también tenía una voluntad y la podía ejercer conforme a como él quería, pero se sometió a la voluntad del Padre. Y por lo tanto miramos nosotros entonces que Jesucristo pudo hacer diferente a lo que fue enviado, pero se sujetó a la voluntad de Dios. Y la voluntad de Dios era de que él permaneciese sin pecado en su vida. Sin pecado. Recuerden, Jesús tuvo la naturaleza de la humanidad.
y Él fue tentado en todo lo que usted y yo fuimos o hemos sido tentados. Hebreos capítulo 4, versículo 15, note lo que dice la palabra del Señor. Hebreos capítulo 4, versículo 15, dice la palabra del Señor lo siguiente. Hebreos 4, 15 dice, porque no tenemos a un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestra debilidad, sino uno que fue, pon atención, está hablando de Jesucristo, que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. El plan de Dios entonces era que Él permaneciera sin pecado. 2 Corintios 5, 21, Jesucristo permaneció sin pecado. Hebreos 7, 26, sin pecado. 1 Juan 3, 5, sin pecado. Y a consecuencia de que Él vivió su vida hasta la muerte sin pecado, Él entonces se le dio el privilegio de llevar en su carne todo el pecado, todos los pecados del mundo, para que así los pudiese crucificar en la cruz. Y esto es lo que dice Romanos capítulo 8 y versículo 3. En Romanos capítulo 8 y versículo 3 dice la palabra del Señor lo siguiente. Romanos capítulo 8, versículo 3 dice la palabra del Señor, porque lo que era imposible para la ley, y ahí está hablando, ¿verdad? La ley nunca pudo quitar el pecado del ser humano. Lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios enviando a su Hijo en semejante de carne, de pecado, y a causa del pecado, condenó al pecado en la carne. Y la pregunta es, ¿en dónde? En la cruz. En la cruz Jesús condenó el pecado, porque Él era un cordero sin mancha. Juan capítulo 1, versículo 29. Que pudo quitar el pecado del mundo entero. Y que así entonces le pudo dar la oportunidad a todo pecador para que ellos también pudieran hacer lo mismo. Y claro que ahora, ¿verdad? Lo que salva es la sangre de Cristo Jesús, porque Él fue un cordero sin mancha. Y la sangre que Él derramó es la sangre preciosa, la cual quita el pecado de todo pecador. Pero la pregunta es, ¿en dónde me vuelvo yo? ¿En dónde tengo contacto yo con la sangre de Cristo Jesús? Y es en el bautismo. En el bautismo. Noten, la sangre de Cristo Jesús limpia nuestras conciencias de malas obras. Hebreos capítulo 9, versículo 14. Primera de Pedro, capítulo 3, versículo 21. El bautismo que ahora nos corresponde, no quitando las inmundicias de la carne, sino que dándonos una aspiración clara, limpia ante Dios. Cuando uno es pecador y se acerca ante la presencia de Dios, se acerca con toda humildad, porque sabemos bien quiénes somos y quién es Dios. Pero cuando nosotros ya entonces entendemos que nuestro pecado fue quitado por encima de nosotros, nos acercamos con toda confianza al altar donde está Dios, porque ahora yo soy hijo de Dios, soy un hijo adoptivo de Dios, y con toda confianza me acerco a Él porque Él ya me ha dado el privilegio de poder orarle y de poder comunicarme con Él. Primera de Juan capítulo 5, versículo 14. Gálatas capítulo 4, versículo 1 al 6 habla de todo esto. Y esto es lo que produce la sangre de Cristo Jesús. Pero vuelvo a repetir, ¿verdad? Para poder tener contacto con la sangre de Cristo Jesús, tenemos que someternos a un bautismo correcto. Y digo correcto, porque en la ley de Moisés había bautismos, como lo dice Hebreos capítulo 6, versículo 1 adelante. Y uno de ellos era el bautismo de Juan. Y el bautismo de Juan, como dice Marcos 1, 13 y 14, era un bautismo para arrepentimiento. Por eso, cuando Pablo se viene a encontrar a ciertos discípulos en la región de Éfeso, Hechos 19:1, les pregunta en el versículo 3, ¿en el cuál bautismo fuiste bautizado? Porque el bautismo correcto es lo que uno debe de envolverse, no en bautismos incorrectos. Y Pablo le dice, ¿verdad?, que estaban bautizados incorrectamente, que necesitaban que bautizarse correctamente, no rebautizarse, sino bautizarse correctamente. Y estos discípulos se bautizaron correctamente. Un hombre elocuente
de la predicación de la ley de Moisés, que fue enviado a Corinto. Predicó sobre el bautismo y predicó equivocadamente sobre el bautismo. Priscila y Aquila lo separaron aparte para enseñarle más bien la doctrina del bautismo. Y estoy seguro, ¿verdad? Aunque la Biblia no lo enseña, que él fue bautizado correctamente. Solo que todos estos versículos, hermanos, dan a entender que el bautismo tiene que ser hecho correctamente. Por eso cuando una persona dice, oh, yo ya fui bautizado, tenemos que cuestionar si acaso fue conforme a lo que la palabra del Señor nos enseña. Y si no fue conforme a la palabra de Dios, entonces no hubo contacto con la sangre de Cristo Jesús. Por lo tanto, todavía está muerto en sus pecados. Y esto es lo que la palabra del Señor de Dios nos enseña. Quería decir más sobre esto, pero el tiempo ya se nos está volando, hermanos. Pero creo, ¿verdad?, que ya el punto está claro. Another thing that we notice within this verse, Matthew chapter 1 and verse 21, it is the process that's involved in all of this. In other words, how did Jesus Christ become a savior of the world? Well, Jesus Christ came a savior of the world because it was a planification of deity and the development of that plan by the Father in the Old Testament. We already saw a little bit about that, but the Father began to develop this plan in the Old Testament. First of all, by making sure that at the right time, Jesus Christ was born. And we notice this because there's a lot of passages in the Old Testament that speaks about the birth of Jesus Christ, and that's included in the plan. Because Jesus Christ was going to be the Savior, as Matthew chapter 1 and verse 21 explains, the Savior of the world. So therefore, in the plan includes the birth of Jesus Christ. You have Isaiah chapter 7 and verse 14. You have Micah chapter 5 and verse 2, and other verses relating to the birth of Jesus Christ. But in the plan also of the Father, we notice that Jesus Christ had to be born of a woman, that is, he had to be human, and he had to be born under the Old Testament law. And that's where Galatians chapter 4 and verse 4 comes in. Because Jesus Christ, born as a human now, he was submitted to all the requirements that the Old Testament law taught. And if you remember when Jesus Christ came to this world, he said he came not to take away the law, but to fulfill the law. Matthew chapter 5 and verse 17. Jesus Christ came to deal with that in order that he could be able to take away. Paul says in Romans chapter 10 and verse 4 that Jesus Christ is the end of the law. Because the law that could not save humanity for so many years, and we notice this in Romans chapter 3 and verse 25, God could not save humanity, but he overlooked their sins. Now in Jesus Christ, that could take place. And therefore, Jesus Christ had to deal with the old law, take it out of the picture. When you go to Galatians chapter 3 and verse 19, the law was given as a temporary means until Jesus Christ came. Until Jesus Christ came to fulfill his law. But once again, Jesus Christ being human, he was subject to all the temptation that you and I go through. Hebrews chapter 4 and verse 15 speaks of that. And therefore, he was subject to all of that. And you know what? He remained without sin. That's another plan in the process of Jesus Christ. That's another plan in the process that the Father had for his Son, Jesus Christ. That he had to be a person without sin. And he had his own will. And we notice this in Matthew chapter 26. Because there, when he says the following, Father, let not my will be done, but your will. He is making reference to the fact that he had his own will. But he was submissive to the will of the Father. So therefore, Satan knew this. And he tempted Jesus Christ in all manner of life. As Hebrews chapter 4 and verse 15 says. But he remained without sin. And the reason why he remained without sin is because he was the one that God has selected in order to take away sin. And you notice this in Romans chapter 8 and verse 3.
Jesus Christ, whenever he goes to the cross in his flesh, he takes upon himself in his flesh all the sins of humanity. And he nails them to the cross. There he was triumphant. Colossians chapter 2 and verse 14 and following says that he was triumphant in the cross or at the cross. He was triumphant. He was triumphant over death. He was triumphant over Hades. He was triumphant over Satan. He was triumphant over everything. Their victory was announced. And you and I now become persons that can be victorious in this life through the blood of Jesus Christ. Because now the blood that was shed of Jesus Christ is the one that cleanses us from our sins. Hebrews chapter 9 and verse 14 says that the blood of Jesus Christ gives us a clear conscience towards God. The blood of Jesus Christ redeems us from our sins because he is our propitiation. He is our mercy seat. He is the one that deals with everything. We no longer have to deal with that. We have an advocate before the Father, which is Jesus Christ. 1 John chapter 2 and verse 1. But in order to come in contact with the blood of Jesus Christ, there has to be a correct baptism, because that's the only place that you come in contact with the blood of Jesus Christ. The only. And I say correct baptism because the Bible speaks of that. When John was walking through the region of Ephesus, he met some disciples of John the Baptizer. And he asked them in verse 3, unto what baptism were you baptized? And we notice the disciples mentions that it was John the baptism. And and Paul said, you need to be baptized correctly. Not rebaptized, but baptized correctly. This is what Priscilla and Aquila did with Apollos, because he also was preaching the baptism of John the Baptizer. So today, in order for you and I to be correctly baptized before God, we have to come in contact with the blood of Jesus Christ. And that's why it's so important for all of us to be able to examine ourselves and says, am I baptized correctly? Have I been baptized with the correct baptism before God? The way that the Bible speaks of? Because if you cannot be baptized correctly, then your sins are not forgiven. You're still living in sin. And therefore you have to take action to resolve that issue before you. Así que en esta mañana, hermanos, ¿cuál es nuestra respuesta? Dice la palabra del Señor que Jesucristo, una faceta de Jesucristo es que Él es el Salvador. Él es el que nos quita nuestros pecados. Él es el cual nos da una esperanza de ir al cielo. Y le ruego y le pido que si en esta mañana está sujeto a lo que la palabra del Señor nos ha enseñado, que pase para enfrente mientras ponemos de pie y entonamos un canto para Si me cambiaron el número, el canto, hermano. ¿Qué canto es? 45. Tenía 47. Muy bien. Gracias a nuestro hermano. Gracias por permitirle a Dios dedicar su palabra en esta mañana. Vamos a entonar el canto 45. Eres limpio en la sangre. Al número 45. Has hallado en Cristo